Si tuviera que describiros en una sola palabra mi experiencia después de estar invirtiendo durante un mes en el S&P 500, indudablemente optaría por la palabra inestabilidad. La gran inestabilidad que vemos en las economías mundiales se refleja directamente en las bolsas internacionales y con ello en los resultados del S&P 500. De hecho, para daros respuesta a la pregunta que me habéis hecho mucho, ¿se obtiene beneficios de invertir en el S&P 500? Mi respuesta es depende. Se puede llegar a obtener grandes beneficios, pero ojo que también puede ir asociada a grandes pérdidas. De hecho, para invertir en el S&P 500 tienes que tener un perfil de inversor bastante arriesgado. De hecho, si vemos el periódico El Economista, vemos el rango de riesgo entre el 1 y el 7 y los fondos indexados de S&P 500, concretamente el de Fidelity, al igual que al fin y al cabo el de otra gestora, es un riesgo de un 6. Por tanto, ya te digo que el riesgo, ojo, porque tienes que tener en cuenta que puedes obtener grandes pérdidas. Pero bueno, sin más dilatación, a la respuesta de ¿he obtenido a lo largo de este mes beneficios en el S&P 500? Mi respuesta es sí, he obtenido beneficios. Pero ojo, porque también he obtenido rentabilidades negativas. A continuación os voy a dar todos los porcentajes de rentabilidad que he obtenido y también todos los ingresos y pérdidas que he tenido. Pero antes me gustaría haceros referencia a un gráfico que muestra la evolución del S&P 500 a lo largo de la historia. Como podéis ver, a lo largo de esta evolución ha habido tanto bajadas como aumentos. Estas bajadas vienen justamente reflejadas con las crisis que hemos tenido, como la crisis de 2000, con las .com, o la crisis de 2008, o con la entrada del COVID en el año 2021-2020. Por tanto, todo esto va asociado a la evolución del S&P 500. Tened en cuenta que el S&P 500 se mueve principalmente por dos factores, aunque influyen muchísimos, pero yo he decidido nombraros a dos: la inflación y los tipos de interés. Del primero tenéis un vídeo que en el pasado ya os hice, precisamente para que con este pudierais comprender todo lo que se menciona. De hecho, si no lo habéis visto, os invito a que lo veáis, porque creo, desde mi punto de vista, que vais a salir aprendiendo un poquito más y por tanto os va a ayudar a entender cómo funciona la economía. Por tanto, a día de hoy, como ya os decía en el vídeo anterior, la inflación en el caso de Europa se encuentra a un 5,6. Es una inflación altísima. Recordaros que para que un país crezca correctamente, para que crezca de manera rápida y de manera segura, tiene que dar en torno al 2% en la inflación de ese país. Y ahora mismo estamos al 5,6. Ojo, esto implica que la cantidad de precios que haya en el mercado, los precios sean altísimos. ¿Y cómo pretenden rebajar esos precios? Con la subida de los tipos de interés. De hecho, el Banco Central Europeo se ha reunido hace un par de semanas, en el cual ha comentado que los tipos de interés ha decidido de subirlo. La idea de todo esto es que si subimos los tipos de interés, rápidamente va a ser influido en la cantidad de dinero que va a poner a disposición los bancos a los usuarios. De esta manera, si yo subo los tipos de interés, la cantidad de dinero que se va a repartir, la cantidad de dinero que van a repartir los bancos va a ser menor. Por tanto, el propio consumidor, los usuarios finales, vamos a comprar menos. Si compramos menos e invertimos menos en nuestras empresas, va a pasar que la economía sufra un cambio. ¿Qué cambio va a sufrir? Pues lógicamente que haya menos demanda y con ello la oferta va a ser más abundante. ¿Y qué pasa cuando la demanda es baja y la oferta es mucha? Que al fin y al cabo la oferta acaba bajando y por tanto acaban bajando los precios para que la gente vuelva a consumir. Por tanto, de esta manera es lo que se pretende. En el caso de los Estados Unidos, en el caso de la Reserva Federal, en este sentido han decidido esperar a subir los tipos de interés, aunque en un futuro se espera que vayan a subir. ¿Qué pasa? Que rápidamente todo este tipo de decisiones influyen en las bolsas, como ya os decía, y sobre todo influyen en las rentas variables, no tanto en las rentas fijas, que son las grandes beneficiadas. De hecho, si vemos un gráfico o vemos en las noticias, veremos que las letras del Tesoro han sido las mayores beneficiadas. Tened en cuenta que cuando la renta variable baja y está por los suelos, rápidamente la renta fija crece. ¿Por qué ocurre esto? Pues los inversores lógicamente van a ir a apostar su dinero a aquellos productos que le dan una rentabilidad más alta. De esta manera, pasando ya a analizar cuáles han sido mis resultados, veremos que a mediados más o menos del mes, la cantidad de dinero que pude llegar a obtener, después de haber invertido unos 220 euros que invertí, pude llegar a obtener hasta 4,84 euros.
¿Qué pasa? Me diréis, David, pero esta cantidad, ya ves tú, es irrisoria. Claro, pero ahora tened en cuenta que si en lugar de ser 219,98 euros lo que hubiese invertido 20.000 o 200.000, ¿qué beneficio hubiese tenido? Imaginaros, si de 220 euros que prácticamente invertí obtuve 4 euros, con la cantidad de rentabilidades en ese sentido, de cantidades de 20.000 euros, por ejemplo, rápidamente hubiese obtenido 400 euros. Simplemente en una semana, o sea que ya imaginaros de la cantidad de dinero que posee en tan poco tiempo se puede llegar a obtener. La rentabilidad fue de un 2,20. Ahora bien, tengo que decir que todo esto no se mantuvo en el tiempo. ¿Por qué? Porque semanas después, en cuanto se reunió el Banco Central Europeo y en ese sentido mencionó de que iban a subir los tipos de interés, pues rápidamente el mercado cayó. La semana siguiente ya obtenía de beneficio 1,28 € y ya cuando directamente lo anunciaron, pues la rentabilidad pasó de ser positiva a ser negativa y perder 3,75 €. Esto ya os digo, es una pequeña escala de lo que os puedo dar a entender acerca de cómo funciona el S&P 500, pero lógicamente todo este tipo de noticias que indican que los tipos de interés van a seguir subiendo, pues lógicamente lo único que trae son consecuencias negativas para el S&P 500. De hecho, me gustaría haceros y enseñaros un gráfico, y es que en el caso del Banco Central Europeo propone que la bajada de la inflación sea al 2% para el año 2025. Pero claro, hay que tener en cuenta una cosa, esto siempre y cuando las variables no cambien. ¿Por qué? Porque en el caso de Rusia ya ha optado a que va a vetar al suministro de diésel. Esto va a implicar que el gasoil y la gasolina aumente de precio, el diésel aumente de precio, y con ello va a influir a que la inflación pues siga creciendo. Tened en cuenta que uno de los mayores principales de inflación es el precio del petróleo. En cuanto sube el petróleo, se basa en que todo aumenta y con ello arrastra a todo tipo de producto y servicio. Si aumentan los precios, por tanto, la inflación sigue creciendo y por tanto los tipos de interés van a seguir creciendo. Vamos a ver esto a lo largo de estos meses cuál es el resultado, pero ya os digo, las sensaciones no son muy optimistas. La Reserva Federal, en el caso de los Estados Unidos, también tiene que reunirse, también están optando por mantener los tipos de interés, pero desde mi punto de vista van a tener que acabar subiéndolos para poder controlar la inflación. En cuanto al tema que os decía de las rentas variables, que son las mayores ahora mismo, las rentas fijas que me digas son las mayores beneficiadas, os pongo un gráfico de 5 días en el cual vemos la evolución del porcentaje de rentabilidad que ha obtenido la letra del Tesoro a lo largo de los últimos años. De hecho, si rápidamente ponéis en Google las mismas noticias, veréis que están las letras del Tesoro pues súper altas. Las rentabilidades que se están obteniendo son súper altas, de tal manera que estas rentabilidades están beneficiando pues lógicamente a los inversores. Esto ha sido lo que os puedo mencionar de momento. A lo largo del siguiente mes os seguiré dando la noticia del S&P 500, os seguiré mostrando cuáles son los resultados. Yo, como os decía, voy a seguir invirtiendo en el S&P 500. La inversión se tiene que hacer a largo plazo y por tanto la inversión de los 100 euros, como ya os dije en su día, de mi parte va a seguir estando en el S&P 500. Por tanto, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado, espero que os haya enseñado. Si os gusta el vídeo, por favor darle un like porque se agradece, y también suscribiros, que estamos creciendo, ya somos 250 en el canal, vamos hacia arriba. La verdad es que estamos creciendo a niveles pues abismal. Entonces, de esta manera, pues mira, me alegro que os guste el contenido. Y si así os lo seguís mostrando, pues lógicamente pues el vídeo semanalmente va a estar en vuestro canal. Vale, por tanto, un saludo, espero vernos en el próximo vídeo. Un saludo.